Muy buenos días, bienvenidos a Despertar de Poder. Yo soy Javier Espinosa, terapeuta energético y de empoderamiento personal. Y hoy vamos a hablar de una emoción que muchas personas viven todos los días, pero muy pocas se detienen a escuchar con verdad y con profundidad. Es la ansiedad. Y como todos los días, quiero empezar con una pregunta reflexiva. ¿Qué parte de tu vida está intentando controlar? Porque en el fondo, o más bien tú estás intentando controlar, porque en el fondo no te sientes seguro de poder sostener lo que viene. Vamos a respirar un momento con esta pregunta, porque la ansiedad no llega solamente como nervios, llega como una mente que no se apaga, como una necesidad de revisar todo, como una prisa interna que ni siquiera siempre tiene una dirección clara, ¿ok? Como una sensación de que algo nos falta, de que algo puede salir mal, algo se puede perder, algo puede romperse si no estás atento todo el tiempo. Y lo más desgastante de la ansiedad es que muchas veces parece que te está ayudando. Te hace pensar más, te hace revisar más, te hace imaginar escenarios, te hace prepararte para lo peor. Te da la sensación de que si anticipas cada posibilidad, tal vez podrías evitar el dolor. Pero aquí hay algo muy delicado. Una mente ansiosa puede estar muy ocupada y aún así estar muy lejos de la claridad. Puede pensar demasiado y comprender muy poco. Puede moverse todo el día y seguir atrapada en el mismo punto a nivel interno. Hoy vamos a mirar la ansiedad desde otro lugar. No como un defecto, no es realmente un defecto, no es una debilidad, no como algo que siempre tienes que estar apagando, no es así siempre. Vamos a mirarla como una señal de que hay una parte de ti que no se siente segura en el presente y por eso intenta controlar el futuro. ¿Ok? La ansiedad tiene una relación, ¿cómo decirlo?, muy fuerte con el tiempo. ¿Okay? El miedo suele aparecer frente a una amenaza. El enojo aparece cuando una frontera fue tocada. La tristeza aparece cuando algo necesita ser reconocido, perdido o integrado, vaya, ¿no? Pero la ansiedad vive proyectándose hacia adelante, hacia el futuro. Empieza a construir futuros posibles y luego reacciona emocionalmente como si esos futuros ya estuvieran ocurriendo hoy. El cuerpo se activa, reacciona, la mente se acelera, por supuesto, la respiración cambia, nos cuesta trabajo respirar y de pronto estás sentado en tu casa, en tu trabajo o recostado en tu cama o frente al celular, pero por dentro estás habitando una escena que todavía no sucede. La ansiedad toma una posibilidad y la convierte en una atmósfera. ¿Okay? Si no la miras con conciencia, puede convertir tu vida diaria en una especie de sala de espera. ¿Okay? Es una sala de espera del desastre. Y aquí es donde debe entrar, perdón, la inteligencia emocional. Porque el primer trabajo con ansiedad es distinguir entre una señal real y una anticipación emocional. Una señal que es real te va a pedir atención, ¿ok? Pero una anticipación emocional te mete en una película interna impresionante en donde todo se siente urgente, todo, aunque todavía no haya nada concreto que resolver, todo es urgente. ¿Okay? Esto no significa que la ansiedad lo invente todo, no, no es así. Muchas veces nace de experiencias que sí son reales, de pérdidas, de incertidumbres, de responsabilidades, grandes responsabilidades, de etapas en las que la persona aprendió a relajarse, ¿no? Pero aprendió que era peligroso hacerlo, porque algo podía pasar. ¿Ok? Por eso no se trata de minimizar o despreciar la ansiedad, no, se trata de entender que el sistema interno, todo nuestro sistema está intentando protegernos. ¿Okay? Ahora, desde la sombra interior, la ansiedad está siempre conectada con una parte de nosotros que no confía en la vida, en el cuerpo, en los demás o en su propia capacidad de responder.
No necesariamente porque esa parte sea negativa. Muchas veces es simplemente una parte que está cansada, una parte que tuvo que anticiparse demasiado, una parte que aprendió a vigilar todo el ambiente para evitar conflicto, abandono, crítica, decepción o pérdidas. Hay personas que crecieron emocionalmente en estado de alerta. Aprendieron a leer tonos de voz, silencios, cambios de humor, gestos pequeños. Y su sistema nervioso se acostumbró a estar al pendiente de todo, porque en algún momento eso les dio alguna sensación mínima de control. ¿Ok? El problema es que el cuerpo se acostumbra. Y años después, incluso en espacios mucho más seguros, la persona sigue viviendo como si tuviera que vigilar absolutamente todo. En ese punto, en ese caso, la ansiedad deja de ser solamente una preocupación, se convierte ya en una identidad interna. La persona empieza a creer que si no se anticipa, todo se va a caer. Si no revisa, algo se le va a escapar. Si no controla, algo malo va a suceder. Y eso es agotador totalmente, porque vivir así no es vivir con intuición, no es vivir con claridad, es vivir con el sistema nervioso siempre en guardia. Vamos a hacer algo sencillo el día de hoy. Escribe en los comentarios una palabra, una la que sea, que represente cómo se presenta la ansiedad ante ti, contigo, ¿ok? Puede ser, no sé, una mente acelerada, puede ser como una opresión en el pecho, como insomnio, como prisa, como control, una preocupación muy intensa y a veces no sabemos ni por qué, cansancio físico, tensión o necesidad de tener todo resuelto y a lo mejor ni siquiera hay muchas cosas que resolver, pero quieres tenerlo ya todo resuelto. Solo una palabra o una frase corta, ¿ok? No necesitas explicar todo, solo identifica la forma. Porque cuando la ansiedad no tiene nombre, parece una nube gigantesca. Pero cuando le das forma, empieza a volverse en algo que sí puedes observar, ¿ok? Lo que puedes observar ya no te posee de la misma manera, no te controla de la misma manera. Vamos a ponerle un nombre, ¿ok? Ese es el primer paso. Ahora, quiero llevar esto a un punto central. La ansiedad muchas veces intenta darte control, pero ojo, te quita presencia, te convence de que pensar más es estar más preparado, pero pensar no siempre es prepararte, a veces pensar es, o pensar de más, porque esa es la característica de la ansiedad, pensar de más es una forma de huir del presente. ¿Sí? La mente ansiosa cree que si logra imaginar todos los escenarios, el dolor no la va a tomar por sorpresa. Y tiene lógica, ¿cierto? O sea, sí suena lógico, incluso suena hasta responsable, ¿no? El problema es que ningún ser humano puede controlar todas las variables de la vida. Y entonces la ansiedad se vuelve un trabajo sin final absoluto. Siempre hay algo más que revisar. Hay una respuesta que esperar, hay una posibilidad que calcular, una conversación que ensayar, una pérdida que anticipar, una señal que interpretar. La persona empieza a sentirse terriblemente agotada, pero no sabe detenerse porque su mente le dice, si bajas la guardia, algo va a pasar. La ansiedad no siempre pide más pensamiento. Muchas veces lo que está pidiendo es seguridad interna. Pide cuerpo, pide respiración, pide una acción concreta, una conversación honesta, orden, pide apoyo, pide volver al presente antes de convertir cada posibilidad en una amenaza. La mente ansiosa quiere resolver el futuro completo. La conciencia madura, no. Ella te pregunta qué parte de esto sí puedo atender el día de hoy. Y eso atiende.
Esa pregunta baja la ansiedad del infinito al presente, ¿ok? Cuando algo vuelve al presente, empieza a ser manejable, lo podemos trabajar. Me genera ansiedad no sentirme segura económicamente, sí, 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 lo sé. Y es una condición muy natural, porque el dinero nos respalda en nuestras decisiones. Sin embargo, hay que entender que el dinero es un medio y no es el único medio. Ya hablaremos de eso en otro momento, pero es un punto importante que a muchísima gente le pasa. Vamos a llevar esto a la práctica, ¿ok? La ansiedad necesita tres movimientos internos. Primero, reconocer, luego separar y finalmente aterrizar. ¿Ok? Reconocer qué significa admitir que esto, o cómo decirlo, esto que estoy sintiendo es ansiedad, así de plano, sin más enmascaramientos. ¿Ok? Parece simple, pero muchas personas se saltan este paso y entran directo a obedecer la emoción. Revisan, escriben, llaman, imaginan, se comparan muchísimo, se adelantan, obviamente se saturan. Separar significa hacer una distinción honesta. ¿Qué está ocurriendo realmente y qué estoy imaginando que podría llegar a ocurrir? ¿Ok? Esta pregunta es muy poderosa y aunque suene sencillo el método, créanme, no mucha gente lo lleva. Esta pregunta es poderosa porque la ansiedad mezcla datos reales con suposiciones, ¿ok? Y esas suposiciones generalmente son emocionales. Quizá hay un pago pendiente, sí, eso es real. Quizá tu mente te está diciendo todo se va a derrumbar. Eso necesita revisarse, ¿ok? Quizá hubo una conversación que fue muy incómoda, sí, eso sí es real. Pero quizá tu mente asegura que ya perdiste a esa persona. Eso puede ser una historia anticipada, ficticia. ¿Ok? No se trata de negar un problema, se trata de no dejar que la imaginación ansiosa tome el micrófono por completo. Aterrizar significa elegir una elección concreta. Ojo, he hecho mucho hincapié, mucho énfasis. Una decisión, una acción, y si son micros, mejor, porque las podemos controlar. ¿Ok? La ansiedad se alimenta de lo indefinido. Por eso una acción clara, aunque sea muy pequeña, puede devolvernos la dirección y el control. No va a resolvernos toda la vida, no, pero rompe el hechizo de estar girando mentalmente sin movernos de verdad. Recuerden esta frase, a mí me encantó cuando la escuché por primera vez y desde entonces la repito cada que puedo. Dar un paso no nos pone, no nos posiciona en el lugar en donde queremos estar, pero sí nos saca del lugar en el que estamos en este momento. Nos quita de ese embrollo mental de estarnos moviendo alrededor de algo que no vamos a solucionar y que simplemente nos está haciendo perder nuestra realidad, nuestro control, nuestra dirección. Ahora quiero tocar una parte un poquito más profunda. En muchas personas, la ansiedad, perdón, se sostiene por una sombra de control, ¿ok? Y el control no siempre se ve como un dominio sobre otros. A veces es simplemente una incapacidad de descansar. Hay personas que no saben soltar. No porque quieran sufrir, a nadie le gusta sufrir y menos hacerlo intencionalmente, no, sino porque internamente soltar se siente como si quedaran expuestas. Descansar se siente riesgoso, es peligroso para su mente. Confiar se siente hasta ingenuo y esperar es insoportable, ¿ok? Recibir apoyo, híjole, se siente incómodo porque implica reconocer que no todo tiene que ser sostenido por uno mismo. No todo lo tenemos que cargar nosotros o que llevar nosotros a cuestas. No. Sin embargo, ojo aquí, así se siente ese recibir apoyo. ¿Ok? Debemos aceptarlo.
Debemos dar ese paso. La sombra del control nace cuando una persona aprendió que debía estar alerta para sobrevivir emocionalmente. Pero eso lo aprende uno desde muy niño, desde la infancia, a veces en la época de la secundaria, en la que es muy adversa la época de la secundaria, ¿no? Y entonces, aunque hoy querramos paz, nuestro cuerpo ya no sabe entrar en paz. Quiere descansar, sí, pero se siente culpable de descansar, temeroso. Quiere confiar, pero todo lo revisa. Quiere fluir de manera natural, pero necesita garantías de todo. Quiere avanzar, pero necesita saber exactamente cómo va a salir todo cada paso que dé. Y la vida no funciona así. ¿La vida pide dirección? Sí, claro que pide dirección. Pide responsabilidad, pide inteligencia, pero también pide capacidad de mantenernos en incertidumbre durante tiempos que a veces son prolongados. Porque una persona que no tolera la incertidumbre vive peleando con la naturaleza misma de la existencia. Voy a repetirlo. Una persona que no tolera la incertidumbre vive peleando con la naturaleza misma de la existencia. ¿Ok? Vamos a completar esta frase. ¿Ok? Si pueden en los comentarios, fenomenal, porque así nos da oportunidad de interactuar. Y si no, complétenlo en la mente. Mi ansiedad intenta controlar. ¿Qué intenta controlar? Puede ser la relación, puede ser el dinero, puede ser el futuro, la opinión de alguien, el resultado de un proyecto, la respuesta de una persona, mi estabilidad, imagen o seguridad, lo que sea, escríbanlo en pocas palabras, algo que podamos manejar e interactuar ahorita rápido. O repito, si no, complétenlo en la mente, pero ténganlo claro, ¿ok? No se trata de exhibirse, se trata de reconocer el territorio en el que estamos pisando. Porque ahí donde intentas controlar demasiado, muy probablemente hay una parte de ti que no se sienta segura. Y donde no hay seguridad interna, la mente fabrica el control externo. ¿Ok? La ansiedad necesita ser tratada con mucho respeto. Decirle a alguien ansioso, ya cálmate, nunca ayuda, ¿ok? Nunca, porque la ansiedad no está buscando frases bonitas, está buscando seguridad y lo más probable es que la mente de la persona diga, uy, ¿cómo no se me había ocurrido cuando me da ansiedad calmarme? Se vuelve hasta irónico ese comentario. Cuidado, no entremos en ese plano superficial. Esa seguridad no se construye solo pensando positivamente. Se construye aprendiendo a leer nuestro cuerpo, a ordenar la mente, a reconocer heridas de anticipación, poner estructuras donde hace falta y recuperar la confianza en la propia capacidad de responder a lo que venga. ¿Ok? Dice, yo vivo mucho de autosabotaje antes de mi vida. Antes mi vida era necia. Sí. Perdón, recia, sin miedo. Ahora cada paso que doy, ok, lo vigilo demasiado y sé que antes podía y que me estresa el día de hoy batallando y bueno, ya veremos. Mira, Ángela, eso es muy normal. Eso es lo que le pasa a muchísima, muchísima, muchísima gente. No lo minimizo, al contrario, entiendo perfectamente lo que sucede. Sucede que creciste, ¿ok? Sucede que el miedo a ciertas condiciones se intensifica porque eso es supervivencia y el instinto de supervivencia se intensifica conforme vamos creciendo. No tengo temas con mi pasado, está sanado, pero perdí mis metas. Es que en la realidad, Ángela, uno no sana el pasado, uno lo entiende. ¿Me explico? Uno no tiene que sanar o perdonar, tiene que entender que lo que hicimos en el pasado, lo que vivimos en el pasado, todas las circunstancias que están ahí, debemos aprenderlas, adoptarlas, aceptarlas y tomarlas para construir una sabiduría actual, madura. ¿Me explico?
Si tú te dejas llevar por ya sané mi pasado, entonces lo vas a ignorar, porque vas a decir, ok, esto ya está, punto. Como cuando tienes pendientes y dices, check-in, listo, al siguiente, tu pasado lo vas a dejar atrás y no se trata de dejarlo atrás. Se trata de entender lo que te quiso enseñar, aprenderlo realmente y ponerlo en práctica el día de hoy, pero con las herramientas que tienes hoy. No tratar de vivirlo como lo viviste en el pasado, que tenías muchísimo menos herramientas que ahora. ¿Okay? Aquí hay un punto importante. La ansiedad muchas veces nace de una desconfianza profunda hacia el propio yo futuro. ¿Qué es esto? La persona siente que si algo sale mal, no va a poder enfrentarlo. Y entonces intenta evitar cualquier escenario incierto. Pero el camino no siempre consiste en garantizar que nada te duela. El camino realmente consiste en fortalecer la certeza interna de que si algo ocurre vas a tener los recursos, la conciencia y la capacidad para responder más allá de lo que tu miedo cree. ¿Me explico? Y eso cambia tu relación con el futuro, porque el futuro deja de verse como una amenaza que hay que controlar y empieza a verse como un espacio que se puede transitar con presencia realmente, no con ingenuidad, con presencia, no con abandono, con responsabilidad, no con control absoluto, porque ese nunca lo vamos a lograr, pero sí con una confianza que debemos entrenar. ¿Okay? Dice, además tengo borderline, ok, creo que me equivoqué al reaccionar. Ah, claro. En la redacción, sí, claro. Amo cada decisión. Ok. Ah, qué bueno. Ángela, todo lo que hacemos aquí es simplemente para tomar un poquito de conciencia, tomar un poquito más de control. Este espacio es para eso, para retomar nuestro poder. Somos seres verdaderamente poderosos. ¿Se han puesto a pensar todo lo que tenemos, todo lo que realmente somos como seres humanos? Somos extraordinarios, pero tenemos que enfrentarnos con nuestra luz y con nuestra sombra. Solo queremos ver la luz, porque eso nos enseñaron desde chiquitos. Desde que somos niños nos dijeron la luz es lo correcto, tienes que ser bueno, tienes que obedecer, tienes que comer, tienes que hacer tus cosas correctamente, en tiempo disciplinado, bla, 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 y todo eso te lleva a la luz. Pero nadie te dijo, tienes que entender esas partes oscuras que viven también dentro de ti. Tienes que 10:50. saber que dentro de ti hay ángeles y demonios hablando. Ese angelito y ese diablito que nos ponen en las caricaturas son reales. Nada más que no están afuera. Son parte de nosotros. Vamos a aterrizar esto de la ansiedad como en un ejercicio, ¿ok? Pequeño. Vamos a trabajar con 3 preguntas. Generalmente eso hacemos todos los días. Vamos a ver qué parte de mi ansiedad pertenece a un hecho que sí es real. ¿Ok? Esa es la parte inicial, de arranque. Vamos a escribir lo concreto, ¿ok? Algo sencillo, muy concreto, un pendiente, una conversación, una decisión, un pago, un compromiso, algo que sí existe y que sí necesita atención. Esa es la primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué parte pertenece a una historia de mi mente que está anticipando? ¿Ok? Aquí hay que observar la película interna, el peor escenario, la interpretación, la suposición, la frase que tu ansiedad repite como si fuera una verdad absoluta hoy. Eso es lo que debemos poner. Esa parte que todavía no está presente, pero que tu mente te la pone como si estuviera. ¿Okay? Y la tercera pregunta, ¿cuál es la siguiente acción responsable que sí puedo tomar hoy? Ojo, no estoy diciéndoles encuentra la solución. No les estoy diciendo tomen el control total. Solo la siguiente acción, una microacción, una microdecisión, una llamada, una revisión, una pausa, una decisión, un mensaje, un límite, cualquier cosa, un momento de respiración antes de actuar es suficiente.
¿Cuál es esa acción? La ansiedad que desordena cuando intenta resolver toda la vida al mismo tiempo es esa ansiedad que nos está permanentemente mandando supuestamente para protegernos, para prevenirnos y para tenernos listos esa información del futuro que no ha pasado y nos la pone como si ya estuviera aquí. No es la correcta, nos desordena. La conciencia regresa cuando elegimos el siguiente paso real, no en la mente, no imaginario, no en el futuro, el real hoy aquí. No necesitas hoy controlar el futuro completo, hay que entender eso. Necesitas recuperar presencia el día de hoy. Suena fácil, no lo es tanto porque requiere entrenamiento, requiere dominio interno, requiere, escuchen bien esta palabra porque la van a escuchar mucho a partir de ahora, soberanía, y esa soberanía es soberanía interior. Quiero que se queden con esto. La ansiedad puede estar intentando protegernos de un futuro que todavía no ocurre, sí, pero lo hace utilizando la energía de heridas que sí ocurrieron. Por eso se siente tan real. Por eso cuesta tanto trabajo soltarla. Por eso no basta con decir, ya no pienses, ya no le des vueltas. No, la ansiedad se trabaja con mucho más profundidad que eso. Se trabaja aprendiendo a distinguir la realidad de la anticipación. Se trabaja fortaleciendo el cuerpo para que no viva permanentemente en alerta. ¿Ok? Se trabaja mirando la sombra del control y preguntándonos qué inseguridad está intentando compensar en este momento, el día de hoy, en esta situación específica. No en todo, porque caemos otra vez en lo mismo, en querer controlar todo. Una por una las situaciones las podemos entender. ¿Okay? Se trabaja recuperando confianza en nuestra capacidad de responder, porque quizá no podamos garantizar que todo va a salir exactamente como queremos. No, pero sí podemos empezar a construir una versión de nosotros que ya no necesita destruir nuestro presente intentando construir el futuro. La ansiedad no tiene que seguir dirigiendo nuestra vida como si fuera la dueña, pero sí puede convertirse en una señal, en una puerta, en una invitación a ordenar algo que nuestro interior viene pidiendo desde hace tiempo. Y hay que primero entenderlo, aceptarlo y luego actuar en consecuencia. ¿Ok? Todo lo que hablamos en este espacio tiene un propósito, reconocer nuestro poder y retomar. Si sentiste que algo se identificó contigo, especialmente con esa mente que no se detiene, con esa necesidad de controlar lo que todavía no ocurre, o con esa sensación de vivir en alerta constante, te invito a conocer las áreas en las que sí puedo acompañarte, que son varias. La sombra es una de ellas, eh, es un gran trabajo el que podemos realizar porque no se trata de apagarla, de esconderla o de minimizarla, se trata de entenderla, se trata de aceptarla, se trata de integrarla a nosotros y entonces retomar este control. En mi trabajo no abordo la ansiedad solo como un síntoma que haya que apagar, no. La miramos como una señal de tu mundo interno. ¿Qué inseguridad está activa? ¿Qué herida sigue anticipando el peligro? ¿Qué parte de ti necesita una estructura, necesita claridad y una forma más profunda de regresar al presente? Porque cuando una persona empieza a ordenar su ansiedad, también empieza a recuperar su vida. Y cuando tomas tu vida en control, tomas y regresas tu poder y lo pones a cargo. Puedes pensar con más claridad, puedes descansar
con menos culpa. Puedes tomar decisiones sin tanta presión interna y dejar de gastar tanta y tanta y tanta energía imaginando esos escenarios que todavía no existen y que muy probablemente no van a existir, porque saben algo, de todos los escenarios que imaginamos cuando estamos en ese proceso de ansiedad, ni siquiera el 1% logra caer en la realidad. Medido, ¿ok? Y dicen, tenemos que equilibrar la sombra, claro, amistad, claro. Tenemos que aceptarla, integrarla y equilibrarla con nuestra luz. Es parte de nosotros. Los invito a entrar a mi sitio web. Es www, bueno, sin el www puede ser mhjavierespinosa, las dos con s.com. Vuelvo a repetir, mhjavierespinosa, las dos con s.com. ¿Ok? Conozcan un poquito, ¿cómo puedo apoyarlos en este camino de autoconocimiento, de orden emocional, de recuperación de poder personal? Yo creo que les puede interesar mucho. Yo soy Javier Espinosa y esto fue Despertar de Poder. Antes de seguir tu día, quédate con estas preguntas o con esta, una sola. Voy a hacer una sola pregunta de reflexión para cerrar. ¿Qué parte de mi ansiedad necesita control? ¿Qué parte de mí necesita aprender a sentirse segura? Nos vemos el día de mañana, 9:30 de la mañana, ¿ok? Que tu día no empiece desde la alarma interna, que tu día empiece realmente desde tu presencia. Vamos a retomar ese control y vamos a tomar nuestro poder y ubicarlo en donde debe estar siempre. Hasta mañana, que tengan un extraordinario día.